Cordial saludo para todos. Eh, Vamos a iniciar esta tercera clase del curso de Blender de la biblioteca PM. Como les había dicho, pues esta sesión es grabada por algunas actividades que ya teníamos previamente. Vamos a iniciar entonces con la temática del día de hoy. Hoy vamos a ver un poquito del modo edición. Ya habíamos visto entonces el modo objeto. El modo objeto nos permitía destruir, escalar, hacer rotación, nos permitía también navegar a través del el espacio y nos permitía manipular el objeto como un solo sólido y pues todas las características que este tenía se iban a comportar de la misma manera como en conjunto para la misma malla. Cuando hablamos de malla, pues es el sólido que estamos poniendo en nuestra pantalla o en nuestra área de trabajo. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a quitar la ventana esta de inicio y vamos a tener el cubo inicial. Para ver este cubo inicial, entonces vamos a explorar un poquito el modo de edición. Ya habíamos visto en la clase anterior cómo trabajar el modo de edición. El modo de edición entonces podemos utilizarlo desde la parte superior izquierda, cambiando acá justo en modo de edición. Otra manera de hacerlo es en su teclado, la tecla de tabular, que es la tecla que está justo encima de la tecla de mayúscula. Esa tecla de tabular, pues entonces va a cambiar entre modo objeto y modo edición. Es decir, si presiono tabular, me va a pasar a modo edición y estando en modo edición, si presiono de nuevo tabular, me va a pasar a modo objeto. Es fácil y es muy rápido, entonces recomiendo pues que se acostumbren a hacerlo con la tecla tabular, pero si lo quieren hacer pues con su mouse, pueden hacerlo directamente en esta opción y cambiarlo de modo objeto a modo edición. Vamos a notar lo siguiente. Cuando estoy en modo objeto, tengo cierta cantidad de menú de herramientas en esta parte superior. Y tengo cierta cantidad de herramientas al lado izquierdo, que es la que me aparece cuando yo le doy la tecla T. Si no aparece en su ventana, presiona la tecla T y va a salir entonces esa serie de herramientas. Me aparece el de escalado, me aparece la anotación, me aparece el de transformación, me aparece el de movimiento y el de rotación. Listo. ¿Qué pasa? Que al yo cambiar a modo edición vamos a tener más menú en esta parte superior. Aparte de eso vamos a tener estas tres herramientas que ya habíamos visto en el ejercicio anterior, de la clase anterior, y me van a salir todas estas herramientas. Lo que quiere decir que vamos a pasar unas cuantas clases trabajando con cada una de estas herramientas en el modo edición. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite manipular de mejor manera el objeto. Como les estaba contando, ya sabemos manipular el objeto hasta cierto punto, pero esto me permite manipular más elementos del objeto. Como habíamos visto en la primera clase, pues los objetos tienen tres dimensiones, tienen una longitud, una profundidad y una altura. Pero aparte de esas tres características, los objetos también van a tener lo siguiente. Uno es que van a tener vértices. Vértices es todos los puntos donde se juntan dos líneas o más. En este caso, por ejemplo, son tres líneas. La línea que viene de la parte superior, como del lado izquierdo, la que está en la parte superior del lado derecho y la que viene de abajo hacia arriba y se juntan todas en un punto. Eso es un vértice. Esos vértices están definidos como unos puntos y yo puedo seleccionar cada uno de los puntos. ¿Cómo puedo hacerlo? Utilizando esta herramienta que está acá, que es justamente la selección de vértices. Esos vértices van a estar entonces en casi siempre las esquinas de las figuras, pero yo podría tener un vértice, por ejemplo, en la mitad de esta cara. No es muy objetivo porque pues no es necesario tener un vértice por ahí, porque sería un cruce de líneas innecesario, pero se puede tener. No necesariamente tiene que ser cuando hay un cambio de ángulo en las figuras, pero es lo más probable que se dé en precisamente esos cambios de ángulo. También entonces las líneas son los bordes, que los bordes los seleccionamos entonces desde esta herramienta que está en la parte superior justo al lado o con la tecla 2 del teclado superior numérico y entonces ya cuando damos clic sobre el objeto ya no damos clic sobre un eh, vértice sino que presionamos es cada una de las líneas. Entonces ahí yo selecciono cualquiera de las líneas. Otra vez, vértices también, perdón, líneas también o bordes pueden ir también, por ejemplo, diagonal acá de una esquina a la otra. Eso no es un cambio de ángulo,
pero puedo tenerla. A veces yo quiero hacer una subdivisión de la malla para generar un mayor suavizado del objeto. Eso lo vamos a ver en algún momento, pero entonces eso va a hacer que tenga muchas más líneas. Por ahora vamos a tener la menor cantidad de líneas posible dentro de nuestro objeto para que sea más fácil manipularlo. Bueno, y aparte de eso voy a tener caras. Caras que son cada una de estas, por ejemplo, en un cubo serían 6 caras las que tenemos disponibles. Las 4 de los lados, la superior y la inferior. Esas 4 caras también se pueden seleccionar. A veces yo puedo tener subdividida mi malla y entonces tener, por ejemplo, en esta misma cara subdividida en 4 caras diferentes, si partiera en 4 esa cara. Bien, ahora voy a tener también una serie de herramientas, pero vamos a ver primero que es importante trabajar con las herramientas que ya conocíamos. Solo que las herramientas que ya conocíamos pueden aplicar para todo el objeto, si yo selecciono todo el objeto, pero también pueden aplicar, en este caso pues estaría sin seleccionar las 2 caras que están en gris. eh, También pueden aplicar para cada elemento de manera individual. ¿Cómo así que para cada elemento de manera individual? Yo puedo coger, por ejemplo, el borde. Entonces selecciono la herramienta de bordes y voy y doy clic en este borde. En este borde él me dice, usted selecciona clic, usted selecciona este borde y al seleccionar ese borde tiene una, digamos que incidencia directa sobre cada una de las líneas. ¿Por qué? Porque el borde está pegado a las líneas. Entonces, si modifica el borde, si bien yo puedo actuar solo sobre el borde, pues yo no voy a sacar ese punto del cubo. Yo lo que voy a hacer es tener ese borde y ese borde me va a arrastrar las líneas que tengo ahí. Por ejemplo, si presiono la tecla G, que es la que me permite movimiento, pues el borde se va a mover. Entonces mire que hace lo mismo que con todo el objeto cuando estábamos en modo objeto precisamente, pero ahora lo hace para cada elemento de manera individual. Entonces mi cubo ya cambia de forma. Ahí está cambiando de forma. ¿Cómo lo puedo utilizar también? Yo vengo y le doy a esta herramienta de mover y me va a salir el gizmo que me permite moverlo en la dirección que yo quiera. Entonces lo puedo mover en X, en Y, en Z, ¿cierto? Ahí los dije pues en desorden, pero el rojo sería X, el verde Y y el azul Z. Pero también lo puedo hacer así. Bien, voy a devolverme y también puedo hacerlo igual para los bordes. Los bordes, selecciono el borde y puedo mover un borde. Entonces ya ahí deja de ser un cubo y se convierte en otra figura diferente. Y puedo hacerlo en cualquiera de las direcciones. Ojo, como los vértices están pegados a los bordes, pues él arrastra los vértices con él y por eso se ve de esa manera. ¿Puedo hacerlo también con las caras? Sí, claro. Selecciono las caras y al seleccionar la cara, pues puedo seleccionarla para arriba, para abajo, para un lado, para el otro y así puedo ir jugando con esos elementos. Lo que quiere decir que dependiendo de mi necesidad o de mi idea de diseño, pues yo voy a poder manipular cada uno de esos elementos y esos elementos me van a poder dar una información, eh, digamos que más parecida a lo que estaba ideando inicialmente. Puedo seleccionar todo también. Una condición aquí específica es que cuando yo selecciono por área, es decir, dando clic y dejándolo sostenido y arrastrar, voy a tener una pequeña dificultad y es que cuando vengo al lado de atrás puede, o lado de abajo puede que no todo esté seleccionado. Entonces, por ejemplo, en este caso no todo está seleccionado. ¿Qué pasa? Que al seleccionar varios elementos, él ya no va a poner el objeto como por ejemplo aquí, que lo pone en la mitad de la cara, o en la mitad de esta otra cara, o en la mitad de esta otra cara, sino que él, al seleccionar varios objetos, estos tres por ejemplo, los de atrás no, bueno aquí quedó sí el de atrás, pero el de abajo y el de este lado no, eh, yo puedo seleccionar todo eso y va a quedar el gizmo puesto como en el centro geométrico de las figuras. Él busca el centro común y va a tratar de tenerlo pues ahí en ese punto específico. Y cuando yo me voy a mover, pues me muevo con todo el objeto en caso de que todo el objeto esté seleccionado. Si todo el objeto no está seleccionado, pues él no se mueve. Acá, bueno, se mueven los que están seleccionados. No es que no se muevan, sino los que están seleccionados. Aquí como está moviendo las caras, así esta cara no esté seleccionada y esta tampoco estuviera seleccionada, no hay forma de que esas caras se queden por la relación que tiene con los bordes.
Pero con los vértices es más evidente eso. Por ejemplo, yo selecciono estos dos vértices y cuando los muevo, pues mire que los demás elementos no se mueven. O selecciono estos de acá arriba y por acá me quedaron unos sin mover. Entonces, si yo trato de moverlo y no hay una relación directa con esos bordes, mire que esos vértices, perdón, se quedan anclados donde estaban y empieza a generar pues como algunos problemas en ocasiones. Eso puede pasar, lo único que hay que hacer pues es como devolverse y garantizar que todo se seleccione. ¿Cómo garantizo que todo, absolutamente todo, hasta lo que esté por detrás se seleccione? Muy fácil, vengo acá al alambrado o al rayos X y en alambrado o en rayos X, como todos los elementos se ven, pues podría trabajarlo eh, con todos al mismo tiempo, ¿cierto? Rayos X y mire que todos quedarían. Ahí yo tengo pues problemas con mi mouse y entonces el mouse da como doble clic, pero es una cuestión pues del dispositivo, no de Blender como tal. Entonces yo puedo seleccionar pues ahí con rayos X. Si no, si no tengo rayos X porque no lo quiero activar o por alguna otra razón, pues lo que hago es selecciono todo, volteo, Shift y vuelvo y selecciono. Y ahí tengo ya la selección completa. Bien, con eso puedo generar movimientos. Voy a seleccionar todo, voy a borrar y estando aquí, él me va a preguntar que para borrar yo debo decir que quiero borrar. ¿Cómo así? Quiero borrar vértices, quiero borrar bordes, quiero borrar caras, o solo bordes y caras, o solo caras, o disolver los vértices y muchas más herramientas. Por ahora, si yo tengo seleccionado todo y le doy borrar a cualquiera de estas, se va a borrar todo. Pero si yo no tengo borrado todo, solo se van a borrar los elementos que están seleccionados. Si seleccioné caras, entonces las caras seleccionadas. Si seleccioné bordes, solo los bordes seleccionados y así sucesivamente. En este caso yo borro los vértices y se borraron los que estaban seleccionados. ¿Qué quedó? Quedaron estos de acá. Entonces lo que hago es volver a seleccionar, suprimir de nuevo y decirle vértices que se vayan. ¿Qué pasa? Que el objeto sigue acá. El objeto no se ha borrado. En realidad se borró la malla, pero el objeto existe. Es un objeto que no tiene nada, pero que sí en realidad está existiendo. ¿Qué hay que hacer? Pues borrarlo en realidad si es lo que quiero hacer en efecto, ¿cierto? Si quiero eliminarlo de todo. Pero si lo que quería era borrar una serie de vértices y volverlo a poner, pues lo puedo dejar ahí. Agrego un nuevo elemento. Mire que él automáticamente cuando yo ya lo borré volvió a modo objeto. Él no es capaz de ir a modo edición si no tiene ningún objeto seleccionado. Entonces, por eso me devolvió a modo objeto y seleccionó una malla. Vamos a hacerlo con el cilindro esta vez para que veamos la diferencia. Me voy a parar aquí en rayos X para que se vea de esta manera. Listo. O en alambrado y así va a quedar. Si selecciono las caras, estando en modo edición, pues voy a tener que las caras acá son un poquito diferentes porque tengo una cara circular y unas caras rectangulares. Esas caras rectangulares son las que permiten como generar la circunferencia de todo mi objeto. Em, Acá entonces vamos a ver que aparte de que yo puedo hacer el movimiento, yo también puedo hacer otra serie de estrategias y es por ejemplo las de rotación o las de escalado. Por ejemplo, yo quiero tener este elemento así inclinado, voy a ponerlo más bien así, este objeto inclinado, bueno, en rayos X no, mejor así, pero también puede rotar esa cara. ¿Qué pasa? Va a rotar lo que está seleccionado, únicamente lo que está seleccionado. ¿Por qué? Porque pues él necesita tener un objeto activo para poder trabajar sobre él. Y cuando yo roto, pues todas las interacciones siguen con el objeto que yo estoy moviendo porque no se pueden desconectar. Hay interacciones que son muy complejas. Esta, por ejemplo, es fácil porque cada una de las caras termina donde debería. Pero si yo le doy a esto una vuelta completa, estas interacciones ya son muy complejas. Vea aquí el cruce que se da entre mallas. Este cruce, por ejemplo, no estaría bien. ¿Pero por qué? Es porque yo roté y ya lo que estaba por debajo quedó por encima y lo que estaba por encima quedó por debajo. Y pues digamos que en lo digital todo se puede, pero esto si lo quisiéramos hacer con un objeto real, yo no podría darle la vuelta solo a una cara. Entonces hay que tener cuidado pues también cómo es que estamos trabajando. Esa rotación se puede hacer para cualquiera de los objetos.
¿Qué pasa? Que hay objetos que van a dejarse rotar más fácil que otros y hay unos que van a deformar la figura. Cuando uno hace esto, devolverse es muy difícil de manera manual. Lo mejor es control Z y vuelva a hacerlo. ¿Por qué? Cuando usted trata de devolver la posición de este objeto así, digamos que él ya no le va a quedar de la manera correcta. Entonces, lo ideal es como control Z y tenerlo así. Recuerde que uno puede configurar la cantidad de veces que puede retroceder, es decir, cuántas veces puede darle control Z. Yo eso no se los he explicado, pero lo pueden tener como tarea. Igual si alguno tiene la duda, me pregunta, me puede escribir un correo o espera la clase del viernes o cualquier otra clase y me pregunta si lo quiere cambiar, ¿cierto? Pero por ahora, pues digamos que con la cantidad que trae es suficiente. Ahora, estos elementos también se pueden escalar. ¿Cómo así que escalar? Así lo que hacíamos con la S. Con la S y con la R, pues funciona igual. Y lo que hace es aumentar de tamaño, por ejemplo, el objeto que estamos seleccionando. Solo el que está seleccionado. Y recuerde que es una sola parte de este elemento. Bien, entonces ahí yo ya tengo una serie de elementos que puedo jugar con él y que puedo eh, hacer pues como esas características de una manera diferente. Entonces, si yo quisiera hacer una cruz, que fue el primer ejercicio que hicimos en la clase, que fue una cruz o un más, lo hicimos a partir de dos objetos, pues yo ya lo puedo hacer con un solo objeto. Es decir, yo puedo venir aquí otra vez a modo edición, perdón, a modo objeto. En modo objeto voy a eliminar ese cilindro, ya no lo necesito para nada, y voy a agregar un cubo. Agregar malla y le doy que aquí agrego un cubo. Me paso a modo de edición con la tecla tabular y yo lo que quiero es hacer una cruz o un más. Lo habíamos hecho de manera que desde la Z se viera pues precisamente la forma de cruz. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle aquí a la E, perdón, a la cara, ¿cierto? Puede ser esta y a esta otra cara, le voy a decir que las quiero mover. Esa puede ser una forma. Como no puedo mover las dos al tiempo, que es lo que hacíamos con escalar cuando seleccionábamos todo, entonces yo lo que puedo hacer es decirle GX y me puedo mover aquí una cantidad de elementos. Y aquí otra vez GX y me muevo otra cantidad de elementos que ojalá sea la misma para que quede simétrica, ¿cierto? Ahí puede que no haya quedado muy simétrica, pero funciona. ¿Qué pasa? Que de esta manera tendría que agregar otro cubo porque ya no soy capaz de hacerlo con esta misma cara. Es decir, si lo alargo, pues lo único que voy a hacer es solamente cambiarle el tamaño a ese cubo, pero no hacer una cruz. Es decir, GY. Entonces, para eso no hacemos este movimiento, sino que lo que vamos a hacer es el movimiento. Me voy a devolver hasta el inicio del cubo. Así estábamos. Vamos a hacer la de extrusión, que fue lo que les expliqué en el video de la silla y en la clase del viernes. Yo le voy a decir y me voy a mover a la derecha. Luego voy a decirle a este y me voy a mover a la izquierda. Luego le voy a decir a esta otra cara y me voy a mover en Z, que en realidad viene siendo realidad Y, ¿cierto? Solo que es el Z de la cara y por eso se pone azul. E y cuando me paro en la Z, pues voy a encontrar esto. ¿Qué pasa? Que puede parecer un poquito deforme, pero yo ya ahí puedo jugar. Como tengo esa cara seleccionada, entonces ahí sí Y, y me puedo mover un poquito más arriba para que quede un poquito más simétrica. Y lo mismo puedo hacer con esta cara. Volteo un poquito, vuelvo y me paro aquí, y le doy G, Y me muevo en esta dirección. Y ya tengo una cruz. Simplemente haciendo extrusión. Ahora, yo les había explicado que podíamos tener medidas al momento de destruir o al momento de escalar, ¿cierto? Solo que no se los expliqué, solamente se los mencioné, en realidad no se los expliqué. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacerlo primero en modo objeto y luego en modo edición. Yo tengo otra vez el cubo. Agregar, malla, cubo. Y yo quiero hacer un escalado, entonces utilizo la S. Pero ese escalado yo lo quiero llevar a que sea de 3 centímetros. Entonces presiono 3 del teclado numérico. Y entonces uno dice, ah, pero si se fue a 3 centímetros, ¿cómo sabe usted que están 3 centímetros? Si ustedes miran aquí en la parte superior izquierda, en la parte superior izquierda van a tener que X vale 3,
Y vale 3 y Z vale 3. ¿Para cuáles? Para las tres medidas. ¿Listo? Entonces le doy Enter y ya el objeto va a quedar de 3 por 3 por 3. Pero entonces me genera todavía curiosidad porque cuando yo vengo acá a la transformación, él sí está de 3, pero no de 3 metros. Está de 3 en la escala. Quiere decir que es de 6 metros. Si yo quiero volver a darle escalar, selecciono, le doy escalar y le doy 1 y ya no hace ese movimiento, sino que yo le doy 1 y él va como aumentando el número. ¿Por qué? Porque tendría que borrar y ya el 1 lo hace es 1 respecto al tamaño que ya tiene inicial. ¿Listo? 1 respecto al tamaño que tenía original. Si el tamaño original era de 3 unidades de la escala, entonces 1 es esas 3 unidades. Si yo le doy a escalar y en vez de 1 le pongo 0.5, pues entonces lo lleva a la mitad y por eso pone 1.5. A la mitad del objeto que ya tenía. Siempre es de la medida que ya tengo. Si es que solamente lo quiero escalar en X, entonces escalar en X. Y mire que él ya se debe mover solamente en esta dirección. Pero yo le puedo decir que lo quiero en una vez, dos veces, tres veces y él va cambiando el tamaño. ¿En qué? En solamente en X. ¿Listo? Si quiero cancelarlo, le doy escape y él se va a cambiar. Lo mismo podemos hacer para el movimiento. Por ejemplo, G, Z, y le doy 2. Él sube 2 unidades, ahora sí son metros, porque solo hay metros, no hay escalas en el movimiento, y él sube a la posición que yo le acabé de decir, que fueron 2 metros. Es que yo quiero que quede sobre el plano inicial, pero como mi cubo es de 3, entonces no puede ser 2, sino que tiene que ser 3 para que quede justo encima del plano. Ahora, en realidad, recuerde que él trabaja sobre este punto medio, entonces tendríamos que mirar es exactamente a qué punto lo quiero. Entonces yo le digo G, Z, y ahí le digo que por ejemplo 1.5 y él puede subir entonces ya a partir de esos dos que ya estaba a 1.5 a partir de los dos que ya había movido, que ya se había movido. ¿Listo? No es a partir del origen, sino a partir de la posición en el que está en ese momento. Entonces yo le digo Gx y le digo 10 y él se va a ir 10 metros hacia el lado de la X. Y así puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Que eso debe hacerse con el teclado auxiliar, el teclado que está al lado, que tiene formato de calculadora. Con los números de arriba no va a funcionar. Con los números de arriba no va a funcionar. Entonces, si usted lo que quiere es moverse y solamente cambiar la posición, pues usted lo que va a hacer es mirar estos números de acá arriba y él me va diciendo en qué posición están y me las da en metros, que también es una forma válida, solo que no es lo mejor. Lo mejor es pues como ir escribiendo. Y así como funciona para el modo objeto, funciona igual para el modo edición. Yo en el modo edición me puedo parar en una cara, decirle escalar y decirle que lo ponga del tamaño 3 veces mayor. Y mire que solamente se mueve esa cara. Ah, y entonces puedo hacerlo más pequeño. Sí, puedo hacerlo más pequeño. Selecciono la cara. Voy a pararme aquí para que no se vea el gizmo. Y lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a reducir al 0.2, al tamaño del 20% del original, que sería 0.2. Entonces le doy S y le doy 0.2. Y él queda de este tamaño. Cuando le dé Enter es para aceptarlo. Entonces aquí yo ya hice como una especie de pirámide. Ah, y entonces si lo quiero voltear del todo. Si lo quiero voltear del todo, doy A para seleccionar todos los elementos del objeto y le doy rotar 90 y ahí roto 90 grados. ¿Qué pasa? Que ahí roto 90 en cualquier dirección, no me sirve, yo necesitaba ahora que rotara 90 respecto al eje Y, entonces le doy R, Y y le digo 90 y ahí sí rotó en la dirección que yo quería. Siempre que debo hacerlo teniendo en cuenta el eje de referencia en el que estoy trabajando. Si necesito la Y, pues roto con la Y. Si necesito la X, roto con la X y así sucesivamente. Ojo, si no le doy y estoy ubicado en esta posición, él toma como el eje de giro el eje que está horizontal o que está hacia la profundidad. ¿Por qué? Porque es lo que él puede interpretar. Él no puede asumir pues como cuál es la mejor posición, sino que interpreta que esa posición va a ser el plano de referencia. Entonces rota sobre esa posición en la que usted está. Si
Queremos entonces hacer un movimiento, lo mismo. Yo quiero mover esta pirámide más para que quede como más puntudita. Entonces yo le digo G en Z y le digo que suba a 10. Y listo, ahí quedó. Ojo, todo con el teclado auxiliar. Siempre con el teclado auxiliar. Si no tenemos teclado auxiliar, no puedo hacer uso de esas herramientas. Bien, ahí entonces ya tenemos una pirámide. Bueno. Tenemos rotación, tenemos escalado, tenemos movimiento. Aplica para el objeto en total, si estamos en modo objeto, y aplica para el modo edición cada uno de los elementos del objeto, vértices, bordes y caras. Funciona también la herramienta destruir. Ojo, herramienta destruir se las expliqué con la E, pero en caso de supongamos que uno tiene el teclado malo, porque puede pasar. Si usted tiene su teclado malo, aquí tenemos la herramienta de destrucción, que nosotros habíamos llegado hasta acá en herramientas de modo objeto. Yo estoy aquí en modo objeto y mire que las herramientas llegan hasta ahí. Pero si le doy modo edición, se abre en un paquete nuevo de herramientas y la primera que se abre justamente es extruir región. ¿Qué pasa con extruir región dando clic? Que usted para extruir la región tiene que darle acá donde necesita más elemento o menos elemento y él abre un hueco. Ojo, darle a ese más cada que usted le dé no es que mueva la cara que se acaba de destruir. Cada que usted dé clic es un nuevo elemento destruido. Mire que genera una nueva cantidad de elementos que se van poniendo. Algo a tener en cuenta, me voy a devolver hasta acá. Algo a tener en cuenta que es muy importante es que si yo me paro aquí y ya le di destruir, ya tengo una cara nueva. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando yo le dé G a esa cara nueva no va a pasar esto. Mire que si le doy G se mueve todo alrededor. Pero si yo, por ejemplo, estoy parado aquí en la herramienta de selección, le doy E para extruir, E, pero le doy escape después o Enter. Cuando yo vuelva a seleccionar esa cara, mire lo que pasa. Esa es una nueva cara. Esa cara es una cara existente que se creó con la extrusión. ¿Qué pasa? Que al estar en la misma posición de la cara original, uno cree que es una sola cara. Entonces, a veces eso nos puede poner muchos problemas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no se va a mover como yo quiero. Lo que hay que hacer es cada que dé una extrusión y se arrepienta, devolverse de la extrusión. Siempre. Y verificar que, y ahí sí, cuando esto se mueva así, le da escape otra vez y ya sabemos que ahí no hay doble cara, solo una cara. ¿Listo? Importante, las extrusiones solamente se hacen en dirección perpendicular, por ahora. No quiere decir que siempre sean así. Por ahora solo se hacen en la perpendicular a la cara seleccionada. Por ejemplo, si selecciono esta que está inclinada y le doy a extruir, mire que se hace perpendicular a la cara seleccionada. ¿Se puede hacer en otra dirección? Sí, se puede hacer en otra dirección. De hecho, si yo, por ejemplo, presiono X, él hace la extrusión en X. O si presiono Y, él hace la extrusión en Y. En esta no tiene mucho sentido, pero puede ser. Pero mire que ya lo hace es paralelo al plano y se destruye al frente del objeto. Pero si le doy Z, lo va a hacer hacia arriba, ¿cierto? Y si le doy X, bueno, si le doy Y, entonces va a un lado. ¿Qué pasa? Que inicialmente la extrusión se va a hacer en dirección perpendicular a la cara seleccionada. Pero usted puede cambiar esas direcciones. Listo. Seleccionando con las teclas. Recuerden, me devuelvo, verifico que sí se está moviendo todo el objeto para que la cara no me quede ahí doble. Listo. Como ejercicio les propongo que hagan varias figuras utilizando esas herramientas de extruir, esas herramientas de cambiar el tamaño de las caras. Entonces yo les recomiendo que hagan lo siguiente. A partir de un cubo, haga 3 pirámides. Pueden ser con punta o sin punta, no importa. 3 pirámides. Luego agregue a partir de una malla de cilindro, trate de construir un cono, que también se puede, es casi el mismo principio del cilindro, pero se puede hacer con el cilindro, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Bueno, yo lo que voy a hacer es escalarlo acá para que quede más grande y lo que voy a hacer es seleccionar este objeto de acá, solamente la parte superior, escalo solamente el de la parte superior y aquí voy a tener entonces un cono. Muy fácil de hacer. Ahí tienen para que lo hagan como ejercicio.
También pueden hacer, no sé, a partir de un plano, crear el cubo, ¿cierto? Recuerden que cuando ustedes seleccionan, bueno, algo que no les he dicho. Si yo estoy aquí en modo edición y creo objetos dentro de mi área de trabajo, voy a tener la siguiente característica y es que aquí siempre va a seguir diciendo cubo. Cuando yo me pase a modo objeto, esto todo es un solo objeto, todo, todo. Es decir, esto es como si hubiera, no sé, hubiera hecho una sola pieza en metal y lo hubiera fundido así, en, en las dos piezas juntas. Entonces ya no son dos, es una sola. Listo. Siempre que yo agregue una malla estando en modo edición, lo que estoy haciendo es poner más material al mismo objeto. Si quiero tener objetos diferentes, tengo que agregar la malla, es desde el modo objeto. Listo. O sea que si esto quisiera que fueran dos objetos diferentes, así como lo hice, está malo. ¿Qué pasa? Que después de que yo hice este cambio así, me va a quedar muy difícil seleccionar todo para que lo pueda borrar y dejar solo la pirámide, por ejemplo. Pero una de las maneras más sencillas es, pues voy aquí a rayos X y selecciono estos elementos de acá sin que me toque las caras de el objeto. ¿Cómo garantizo yo que no toque las caras del objeto del lado? Que no toque los punticos del centro, siempre y cuando esté en rayos X. Los punticos del centro. Si toca los puntos del centro, se selecciona. Miren, toco el punto del centro de acá. ¿Listo? Se selecciona. Pero si no lo toco, no se selecciona. ¿Está bien? No se selecciona. ¿Qué pasó? Este, por ejemplo, de abajo del cilindro no alcancé a tocarlo, entonces no está seleccionado. Tendría que darle Shift y seleccionar. Y ahí le doy suprimir vértices y ahí ya tengo otra vez mi pirámide. Me paso de nuevo a modo objeto y en modo objeto ya sí puedo decirle, vea, yo quiero seleccionar, quiero agregar una malla con un cilindro y ahí hacer un cubo. ¿Listo? Ahora, si quiero eliminar solamente ciertos elementos, voy a ocultar aquí esta pirámide, voy a quitar el rayos X, voy a agregar una malla y voy a agregar esta rosca. Esta rosca tiene la siguiente característica y es que forma esta figura. Si yo quiero eliminar solo la mitad de unos objetos, que este también les puede quedar como tarea, eliminen la mitad, luego un cuarto, o después solamente un pedacito aquí como de la esquina, es decir, eliminar un cuarto. Y el otro es dejar solo un cuarto, es decir, eliminar los tres cuartos de la rosca. ¿Cómo se puede hacer? Paso a modo edición y en modo edición yo quiero eliminar la mitad. ¿Cómo garantizo que sea la mitad? Pues me paro en Z para verlo desde arriba. La mitad sería hasta donde está el cruce con el eje Y. Me paro en la herramienta de rayos X para poder ver hasta atrás. Rayos X todavía no estaba ahí. Y selecciono, recuerde que solamente se seleccionan donde se tocan los puntos. Entonces yo toco acá hasta los puntos y como está en rayos X, probablemente la parte de abajo también se seleccionó. Le digo borrar y le digo que borre todos los vértices. ¿Qué pasa? Que con los vértices me borra también este pedacito. Entonces, vértices no es la mejor opción. Le doy X o suprimir y en suprimir le voy a decir que borre solamente las caras. Y ahí sí, quedó mucho mejor. Me voy acá y ahí está mi objeto. ¿Qué pasa con ese objeto? Que no tiene tapas. ¿Por qué? Porque las tapas no se las pusimos. Entonces él es hueco por dentro. Que en realidad si esto lo guardáramos para imprimirlo en 3D, por ejemplo, en realidad no quedaría así vacío, sino que quedaría como un sólido con tapas ahí, pues con las caras. Entonces, pues puede funcionar. Te recuerde solamente dejar un cuarto y solamente dejar tres cuartos. Es decir, la rosca que termine hasta acá. Eh, yo creo que podemos dejar hasta acá este tema, que hay suficientes cosas que les he contado de las funciones de Blender de modo edición. Traten de hacer muchos ejercicios para que puedan tenerle la confianza a la navegación en Blender y al movimiento de los objetos y a la transformación de los objetos. Si se equivoca, no importa, vuelva a empezar. Vuelva a repetirlo, haga otra vez la misma figura hasta que usted quede contento con lo que está haciendo. Entre más practique, mucho mejor le va a ir con Blender. Nosotros estamos haciendo en este momento en la biblioteca unos diseños y pues al principio a uno le puede parecer muy difícil,
pero ya después de un tiempo uno puede construir hasta el diseño de su propia oficina, de su propia casa o de cualquier elemento de una manera relativamente sencilla. Hay cosas mucho más complejas y con lo que llevamos, pues uno no puede hacer unas animaciones, por ejemplo, o unos diseños orgánicos muy elaborados, pero sí se puede trabajar ciertos diseños que sean un poquito más geométricos y nos permiten, pues, trabajarlo con estas herramientas que tenemos acá. Como les decía, esto se ve de esta manera como muy segmentado, es porque tenemos unas cantidades de figuras o de elementos relativamente pequeños y eso hace pues que sea mucho más fácil de manipular y que no consuma tantos recursos el equipo y así pues sea más fácil de trabajar. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden escribir al correo. El correo es del que les he escrito en cada una de las clases o del que les envío pues este enlace a este video, del que les envío el enlace a este video. Y si no, pues podemos resolver las dudas en la clase del viernes. Nos vemos entonces el viernes a las 10 de la mañana en la misma sala que hemos venido trabajando. Espero que estén muy bien y que hayan disfrutado pues el contenido de esta clase y que les haya sido bastante útil. Hasta luego.